¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas por este medio y que sigamos compartiendo el estudio de nuestro libro Josué. Y bueno, hoy vamos a analizar todo el capítulo 10 del libro de Josué, pero ¿qué les parece si oramos para poner este tiempo en las manos del Señor? Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar tu palabra, este libro tan precioso de Josué. Yo te ruego que tú tomes el control absoluto de este tiempo, que esta palabra pueda caer en tierra fértil y dar fruto al 100%, que podamos entender lo importante que es movernos en el mundo espiritual. Padre, ponemos este tiempo en tus manos, tú guíanos, dirígenos, Señor, y que pueda ser de bendición para el pueblo de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y bueno, antes de leer unos textos que quiero que leamos en el capítulo 10 de Josué, versos 8 al 14, vemos que al inicio de este capítulo se nos platica, o la Biblia nos dice, que Adonisec, que era un rey de los amorreos, cuando escuchó todo lo que Israel le había hecho a Jericó, lo que había hecho a Ai y cómo los gabaonitas hicieron paz con los israelitas, tuvo gran temor porque Gabaón era una ciudad grande y los hombres que tenía de guerra que tenía Gabaón eran hombres fuertes. Entonces él decidió juntar a otros reyes amorreos, en total fueron 5, y decidieron luchar en contra de los gabaonitas por haber hecho paz con los israelitas. Y quiero que leamos a partir del verso 8, de este capítulo 10, para que veamos lo que hizo Josué y cómo él se movió en este mundo espiritual. Vamos a leerlo. Dice Josué 10, verso 8. Si lo quieren ir buscando en su Biblia para que lo puedan encontrar, y así más fácil vamos a ir analizando para que lo podamos entender. Josué 18, ¿ahí lo tienen? Bueno, dice así: y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Perdón, se me olvidó comentar algo antes para que entiendan este pasaje. Cuando los gabaonitas oyeron que iban a tener que luchar contra los amorreos, de hecho empezaron a luchar con ellos, mandan decirle a Josué que pelee con ellos, que los defienda de ellos, porque como ya habían hecho pacto con ellos, ya eran siervos de los israelitas, entonces por eso pidieron ayuda a Josué. Y aquí es cuando Dios le dice a Josué, no tengas miedo, sal y pelea contra estos amorreos. Verso 9 dice, y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Betorón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en Ajalón, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero.
Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Aquí lo que quiero que nos demos cuenta es que en el verso 12 dice que Josué habló con Jehová. Y fue cuando le pidió que se detuviera el sol y todo. Entonces, hablar con Dios es orar. Hablar con Dios es meternos y movernos en el mundo espiritual. Hay una gran diferencia entre orar y rezar. ¿Qué es rezar? Lo que nos dice Mateo 6:7. Si lo quieren buscar, por favor, Mateo 6:7 nos dice lo siguiente. Y orando, esto es lo que Jesús les dijo a sus discípulos, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Rezar es decir vanas repeticiones, pero la oración es platicar con Dios, es decirle con tus palabras lo que hay en tu corazón. Y cuando tú oras a Dios, tú te estás metiendo en ese mundo espiritual. Más adelante lo vamos a explicar con más detalle para que se entienda. Pero vamos a ver entonces la importancia de la oración y cómo la oración es representada en el Nuevo Testamento como el incienso. En Apocalipsis 5:8, si lo quieren ir buscando, se menciona precisamente cómo el incienso representa nuestras oraciones. Y dice así, Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 25 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí vemos entonces que las oraciones las están comparando con el incienso. En Éxodo 30, del 34 al 35, se nos describe cómo tenía que ser el incienso, qué materiales, qué especias tenían que escoger y también las características que tenía que tener ese incienso. Vamos a verlo. Dice Éxodo 30, del 34 al 35. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso. Y vean cómo describen este incienso. Un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Estas características que vemos que tiene el incienso son las características que debe también tener nuestra oración. En primera instancia, vemos que dice que es un perfume. Para que el incienso huela bien, porque así solo no huele a nada, para que huela bien se tiene que quemar. Y nuestra oración, para que huela bien, tiene que ser una oración quemada primero. Esto significa que primero tú te vas a poner a cuentas con el Señor. Representa como cuando en el altar del holocausto quemaban un sacrificio para el perdón de sus pecados. Lo mismo tenemos que hacer primero nosotros. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios, pedirle perdón por lo que hayamos hecho, para que entonces ese olor, esa oración suba como un perfume, un olor grato a Dios. Si tú haces una oración y no le has pedido perdón a Dios, tu oración no va a subir como un olor grato delante de Dios. En segundo lugar, dice que es según el arte del perfumador. Hay perfumes pirata y hay perfumes originales.
un perfume original, según el arte del perfumador, es un perfume fino, es un perfume caro. Tu oración es valiosa, tu oración es muy importante para Dios, es algo que tiene gran valor para Dios. Y luego dice, bien mezclado. A veces podemos estar mezclando la oración que no va de acuerdo a la voluntad de Dios con nuestro afán. Por ejemplo, como mujeres a veces estamos en 20,000 cosas y oramos, pero estamos pensando en que los frijoles se nos están quemando y tu oración no está bien mezclada. La estás mezclando con el afán. De ahí la importancia de que te tomes un tiempo a solas con Dios, donde nada ni nadie te interrumpa ni te estorbe, para que tu oración esté bien mezclada, para que vaya realmente dirigida a Dios, para que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, para que ores como más conviene. Entonces tiene que ir bien mezclada, no con otras cosas que a Dios no le agradan. Luego dice puro. En Eclesiastés 10:1, vean lo que dice, esto es importante. Nuestra oración tiene que ser pura delante de Dios. En Eclesiastés 10:1 dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume. Las moscas muertas representan pecado. Si tú empiezas a orar y no le has pedido perdón por un pecado que tú has hecho o que estás cometiendo, si tú estás practicando o estás en algún pecado y tú oras, tu oración no es pura porque hay moscas muertas y esa oración hiede, esa oración huele mal, esa oración no sube como un perfume agradable delante de Dios. De ahí la importancia de primero ponernos a cuentas con el Señor. Y luego dice que santo significa apartado para Dios. En reuniones de oración, yo he visto que a veces hay oraciones horizontales y oraciones verticales. Oraciones horizontales en donde tú puedes decir, ay Señor, por favor, muéstrale a las personas que están aquí presentes que pues está mal esto que están haciendo, qué sé yo. Esas son oraciones horizontales. Esa no es una oración santa que va dirigida a Dios, esa va dirigida a los hombres. Entonces, una oración santa es la que va dirigida directamente a Dios, en donde tú te pones primero delante de Dios, pides perdón por el pecado de los demás, pides perdón por tu pecado y va realmente dirigida a Dios, no a los hermanos que te están escuchando, sino a Dios. Y luego vemos que en el verso 37 de Éxodo 30, nos dice también otra característica muy importante del incienso, que se me olvidó, me la brinqué, pero dice, como este incienso, Éxodo 30:37, dice, como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Y esto significa que tu oración tiene que ser única. Cuando yo recién recibí a Cristo en mi corazón, yo oía personas que oraban de una manera muy rimbombante y todo, pero para mí se me hacía una oración, wow, y yo dije, es que yo no sé orar, es que yo no sé usar palabras tan rimbombantes, no se oye tan bonito, y yo pensé que tenía que aprender a orar como esas personas, pero ¿sabes qué? Error. Dios no quiere que haya oraciones iguales. Dios no quiere que tú le copies el estilo de orar a alguien. Tú sé único y especial. A mí, por ejemplo, yo creo que a Dios le encanta cuando un niño ora. ¿Por qué? Porque Él no busca palabras así que se oigan bonito. Él ora de su corazón y ora lo que siente en ese momento y son bien honestos y bien sinceros. Así quiere Dios que le oremos. Esa oración tiene que ser única, no se tiene que parecer a otra. De eso se trata, de que no haréis otra oración,
según su composición. O sea, que cada oración va a ser diferente porque es única y especial para Dios. Ahora, en la lección antepasada estuvimos analizando la armadura de Dios y vimos que cada parte de la armadura de Dios, todas salvo una, son armas defensivas con las que te defiendes, pero solo una es una con la que tú atacas a nuestro enemigo, que es Satanás, que es la espada del Espíritu que representa la palabra de Dios. Sin embargo, después de la armadura se nos habla de la oración, y la oración también es un arma con la que tú vas no solo a defenderte, sino vas a atacar a Satanás. Y para entender mejor esto, vamos a analizar Daniel capítulo 9, versos 3 y 5, porque ahí vamos a ver cómo Daniel empieza a orar, empieza a humillarse, a pedir perdón por el pueblo, y esa oración hace que Dios se mueva y mueva a todo su ejército en contra de Satanás. Vamos a leerlo para que lo entendamos. Daniel 9, versos 3 al 5 dice lo siguiente: y volví mi rostro, está hablando Daniel, a Dios, el Señor, buscándole ¿en qué? Dice, en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Váyanse ahora a este mismo capítulo, versos 17 al 19. Y dice así: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh nuestras justicias, Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí vemos a Daniel seguramente postrado, clamando, orando a Dios para que Dios hiciera algo por el pueblo de Israel, porque estaba desolado. Hoy en día así es como tenemos que orar por nuestro México, y no solo por nuestro México, sino por todo el mundo. Clamar a Dios para que Él intervenga en toda esta situación que estamos viviendo. Y vean lo que pasó por la oración de Daniel. Vayan a Daniel capítulo 10, versos 12 y 13. Dice así: entonces me dijo, o sea, el Señor habló con Daniel y le dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, estamos en Daniel 10, 12 al 13, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, vean lo que dice: fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia
se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Este pasaje es de suma importancia porque vemos que Daniel había orado. Esa oración movió a Dios para que los ángeles de Dios entraran en acción y lucharan contra los ángeles de Satanás. Acuérdense que una tercera parte de los ángeles de Dios se fueron con Satanás y 2/3 partes se quedaron con Dios. Y cuando Daniel empezó a orar, un principado, o sea, en cada reino hay un principado satánico. Por eso la Biblia dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en las regiones celestes, etc. Satanás está dividido también en jerarquías y en cada reino hay un principado de Satanás que controla ese reino. Entonces, con la oración de Daniel, él lo que hizo fue meterse al mundo espiritual y empezó una guerra entre ángeles de Dios y ángeles de Satanás. Ahora, habla aquí de Miguel. Miguel es el arcángel que está al frente de ese ejército de Dios. Sin embargo, el capitán del ejército de Dios es Jesucristo. Entonces vino Miguel a ayudar para combatir en el mundo espiritual a los demonios que estaban operando en ese momento en el reino de Persia. Y vean lo que dice Apocalipsis 12:7. Dice así, Apocalipsis 12:7, si lo tienen, porque ahí podemos ver cómo el arcángel Miguel también estaba luchando, y dice así: después hubo una gran batalla, vean en dónde, en el cielo, esto es en el mundo espiritual. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Entonces, ¿quién es el dragón? Satanás. ¿Quién es Miguel? El arcángel Miguel es uno de los príncipes del ejército de Dios. Entonces, había una lucha en el mundo espiritual entre el arcángel Miguel y los ángeles del dragón. Entonces, cada vez que tú oras, tú te metes a ese mundo espiritual y haces que los ángeles te brinden ayuda en lo que tú estás pidiendo y entren en acción. De ahí la importancia de movernos nosotros en el mundo espiritual. Ahora, nuestra oración se tiene que convertir en adoración. Si se acuerdan, el altar del incienso se encontraba justo enfrente del arca del testimonio, que representa la presencia de Dios. Ya vimos que el altar del incienso, el incienso, representa nuestras oraciones. Lo que los dividía era el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Jesucristo, cuando estuvo crucificado, dice la Biblia que tembló y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dando a entender con eso que ahora nosotros podemos entrar directamente al lugar santo, esto es, a la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año al lugar santísimo, a donde estaba el arca del testimonio que representa la presencia de Dios. Entonces vemos que cuando tú oras, esa oración, cuando tú entras a la presencia de Dios, se convierte en adoración, porque ahí en la presencia de Dios, el Señor te llena de su amor, el Señor te llena de su misericordia, de su gracia,
y terminas en el suelo postrado, postrada, adorando a Dios. Entonces es de suma importancia que cuando oremos no nos quedemos así nada más, que nuestra oración no sea una oración más así a la ligera, sino que esa oración se convierta realmente en adoración. Y eso se logra cuando uno entra a la presencia de Dios. Es importante también que nuestra oración, que la oración no sea una carga para nosotros, sino un deleite. Se convierte en carga cuando tú oras de una manera religiosa, cotidiana, cuando repites que no es oración, es rezo, lo mismo. Entonces nuestra oración tiene que ser un deleite. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Mateo 26, del 40 al 41, les pidió a sus discípulos que oraran y velaban porque los tiempos eran difíciles? ¿Y qué pasó con los discípulos? Vean lo que dice Mateo 26, 40 al 41. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En primer lugar vemos que les dijo, velen y ora. No pudieron velar ni orar una hora. Cuando tú estás orando y entras a la presencia de Dios, créeme que no te estás ahí una hora, te puedes estar mucho tiempo más. Pero hay personas que lo toman tan literal que con reloj en mano dice, ay, me faltan 5 minutos para que cumpla una hora. No, ¿sabes qué? Y lo hacen de una manera mecánica, de una manera religiosa, y esa oración Dios no le agrada. Es como cuando tú estás con un amigo o con una amiga. Tú platicas y platicas y platicas y no te pones a ver cuánto tiempo estás platicando con esa persona. Cuando tú platicas con tu mejor amigo, ahí te puedes estar horas platicando. ¿Por qué? Porque es un deleite. Y eso es lo que tenemos que buscar, que la oración se convierta en un deleite, no en una obligación y no en una carga. Que lo disfrutes realmente. Ahora, Jesús les dijo que oraran para que no cayeran en tentación. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. De ahí que conoce tus puntos débiles mejor que tú mismo o que tú misma. Por eso es importante que nosotros estemos orando para entregarle todos esos puntos débiles a nuestro Dios y que mande ángeles y nos proteja y nos defienda de todo ataque del enemigo, y también para fortalecernos y poder llegar a decirle no a las tentaciones que Satanás nos quiera poner. Entonces es importante la oración, movernos en el mundo espiritual para no ceder ante las tentaciones que Satanás nos quiera presentar. Ahora, ¿por qué debemos movernos en el mundo espiritual? Ya lo dijimos, pero quiero reforzar esto. Ya vimos que movernos en el mundo espiritual lo hacemos cuando estamos orando y rogando e intercediendo. Entonces, cuando tú te metes a orar y te intercedes por los demás, cuando pides perdón por el pecado de los demás, tú te estás moviendo en el mundo espiritual y tú con tus oraciones haces accionar a los ángeles de Dios. O sea, Dios con tu oración manda a los ángeles a intervenir en eso que tú estás pidiendo, como ya lo vimos con Daniel. Y tenemos que entender que el mundo espiritual es muy real, y yo creo que hasta más real que el físico. En el mundo espiritual se mueve Dios y en el mundo espiritual también se mueve Satanás, pero nosotros tenemos que movernos con Dios en oración. Amén. Ahora, cuando Josué dijo en Josué 10:14, bueno, antes de eso, él habló con Dios
él entró en ese mundo espiritual, Dios intervino, detuvo el sol casi por un día, y tú sabías que históricamente falta un día en la historia de la humanidad, y justo es este día que Dios detuvo en el calendario de la humanidad. Falta un día y justo es este día que Dios detuvo el sol por la petición de un hombre. Y vean lo que dice Josué 10:14. Dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Entonces, si Dios escuchó a Josué, ¿no crees que te puede escuchar a ti? ¿Tú crees que Josué vale más que tú? La verdad es no. Fue un gran líder que Dios escogió para introducir a los israelitas a la tierra prometida. Fue un líder que en la lección que sigue obedeció tremendamente a Dios, pero tú puedes también con tus oraciones tocar el corazón de Dios para que entre en acción y se muevan los ángeles. Hay otro personaje, el profeta Eliseo, que podemos ver cómo se manejaba o cómo se conducía en el mundo espiritual. Vayan a Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 5 al 7. Para Eliseo era muy normal moverse en el mundo espiritual. De hecho, los profetas se mueven de una manera tremenda en el mundo espiritual, y no solo se mueven, sino alcanzan también a ver el mundo espiritual. Pero vean lo que dice Segunda de Reyes 6, del 5 al 7. Dice, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Cuando tú te mueves en el mundo espiritual, te acostumbras a ver milagros. Y aquí vemos cómo Eliseo, se te cayó el hacha, arrojó un palo y flotó el hacha. Él estaba acostumbrado a los milagros. Vemos otro ejemplo en Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 14 al 18. Vean lo que dice. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, a Eliseo. Y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Qué vemos acá? Aquí vemos que Eliseo estaba acostumbrado a ver el mundo espiritual, como ángeles de Dios y ángeles de Satanás, como ya lo vimos, estaban luchando. Sin embargo, había más del lado del ejército de Dios que del lado del ejército del maligno. Entonces tenemos que entender que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Solo acuérdate, Satanás tiene un tercio
de ángeles que se fueron con él. Dios tiene 2/3, o sea, el doble. Entonces, no tengas miedo. Tu lucha es la lucha de Dios. Métete en el mundo espiritual. Ora, yo no sé qué problemas tengas, pero métete en el mundo espiritual, ora a Dios y Dios va a entrar en acción con sus ángeles. Por eso dice que los ángeles son ministradores de nosotros. Ellos están aquí para apoyarnos y para ayudarnos. Pero tú necesitas orar para que Dios les dé la indicación. De ahí la importancia de la oración. Ahora, vean cómo también por la oración de la iglesia, Pedro, que estaba encarcelado, fue liberado. Vean Hechos capítulo 12, versos 3 al 11. De ahí la importancia que como iglesia nos unamos en oración para que Dios pueda liberar a muchos, para que Dios en estos tiempos pueda llevar el mensaje de salvación a tanta gente que lo necesita. Vamos a leer Hechos 12 del 3 al 11. Dice lo siguiente. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, súper custodiado. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz le resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Aquí vemos cómo Pedro fue liberado de la cárcel, estaba tremendamente custodiado, cómo esa puerta de hierro se abrió milagrosamente, todo por la oración de la iglesia. ¿Se dan cuenta entonces cómo la oración es poderosa? Es un arma ofensiva en contra de Satanás que hace mover a los ángeles de Dios para que luchen en contra de los ángeles de Satanás, que son los ángeles negativos, caídos, que se fueron con Satanás, que se rebelaron en contra de Dios. Pero más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Sin embargo, hay que entender algo. ¿Qué se requiere para movernos en el mundo espiritual, en este caso a través de la oración? El ingrediente principal es la fe. De nada te sirve orar si no crees que Dios puede hacer tal o cual cosa, o si no crees que Dios existe. Vean lo que dice Hebreos 11, verso 6. Dice lo siguiente:
Hebreos 11:6, en todo el capítulo de Hebreos 11 se nos habla de los personajes que tuvieron fe y cómo por esa fe hicieron grandes cosas. Bueno, más bien, por esa fe Dios pudo hacer grandes cosas, porque cuando tú tienes fe no significa que tu fe haga hacer las cosas, sino que esa fe que tú tienes permite que Dios actúe de manera libre y milagrosamente. Entonces dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces vemos que se necesita fe para poder movernos en el mundo espiritual. Obviamente cuando tú tienes fe, tú vas a orar con fe, vas a buscar a Dios con fe, y es importante entender esto porque como mujeres a veces nos afanamos mucho y no nos damos ese tiempo de buscar a Dios en oración. O a veces ahí lo hacemos al ahí se va. Vean lo que dice Filipenses 4 del 6 al 7. Esto es un pasaje muy importante que como mujeres o en general tenemos que entender, y más en estos tiempos que estamos viviendo, porque hay muchas personas que no tienen paz por todo lo que se está viviendo, que están muy temerosas, están muy preocupadas, pero vean lo que dice Filipenses 4 del 6 al 7. Dice, por nada. No dice por algunas cosas, no dice que te preocupes por el COVID, no dice que te preocupes porque te puedes contagiar, no dice que te preocupes porque te quedaste sin trabajo. Vean lo que dice, por nada estéis afanosos. Esta palabra afanoso significa preocupado, distraído, ansioso. Por nada estés así. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. La palabra ruego significa súplica. Hay oraciones que hacemos de forma normal, que es como si tu hijo viniera contigo y te dijera, mami, tengo hambre. Digo, sí, ahorita te doy de comer, ahorita preparo algo y te doy de comer. Pero si tu hijo llegara y diciendo, mami, me duele la panza, es que tengo muchísima hambre y me duele la cabeza y todo, te apresurarías a hacer algo para atenderlo. Entonces, cuando tú estés preocupado, ansioso, ora con ruego, o sea, con esa súplica, derrama tu súplica, desahógate con Dios y derrama tu súplica delante de Dios. Y luego dice, con oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es importante que después de que tú hayas orado, tú le des las gracias a Dios. Cuando tú das las gracias a Dios, antes de que recibas lo que le pediste a Dios, tú estás usando tu fe. Tú estás moviéndote en el mundo espiritual con fe, porque estás creyendo aunque tú no lo veas físicamente. Y entonces, cuando tú realmente crees sin haberlo visto, va a entrar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, esta palabra paz en este pasaje significa prosperidad. Dios te va a prosperar en todo lo que tú necesites, pero es importante que tú busques a Dios en oración, que te metas en el mundo espiritual en oración, pero sobre todo que le creas a Dios. Y entonces va a venir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vean lo que dice Juan 14, 27, y con esto concluimos. Jesús nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón
ni tenga miedo. Entonces es importante entender que el mundo te maneja una paz ficticia. El mundo te dice, no, quédate todo el tiempo en tu casa, no salgas para nada ni nada. Oye, pero si tienes que salir, ¿qué? ¿Vas a tener miedo? ¿O vas a hacer lo que te toque hacer? Ok, con prudencia, con lo que tengas que hacer, pero sin miedo, sabiendo que Dios va contigo. Imagínate que si por miedo no hiciéramos todo esto, ustedes no podrían seguir estudiando la palabra. Entonces, nos toca hacer lo que nos toca hacer sin miedo. Y total, si nos toca, pues ya sabemos a dónde vamos, ¿no? Entonces, hagamos las cosas con paz en nuestro corazón, sin miedo, sabiendo que más son los que están con nosotros que contra nosotros. Amén. Entonces, aquí termina esta lección. Acuérdense que a ustedes les toca contestar los cuestionarios en sus casas. No sé cuándo nos volvamos a reunir presencialmente como estudio, pero bueno, confiemos en que sea pronto. Pero bueno, aquí la dejamos y yo quisiera que nos pongamos a orar, sobre todo para que las que no tienen trabajo o los que no tienen trabajo y nos están escuchando puedan encontrar un trabajo, y vamos a orar para que Dios los guíe para encontrar uno, para que los sostenga, los prospere en todo proyecto que estén realizando. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo hermoso, gracias porque nos enseñas que es importante en estos tiempos movernos en el mundo espiritual, y esto se hace con oración. Hoy clamamos a ti, Señor. Tú conoces la situación de cada una de mis hermanas. Yo te ruego que tú escuches sus oraciones, sus ruegos, que tú las atiendas. Perdónanos, Padre, si no nos hemos tomado el tiempo necesario para orar, para poner nuestras cargas en ti, Señor, en tus manos, para que tú tomes el control de nuestras vidas. Perdónanos si no te hemos buscado como deberíamos. Perdónanos si nos hemos quedado dormidas como los discípulos de Jesús en el huerto de Getsemaní. Hoy te pedimos perdón por ello y te rogamos que tú pongas en nosotros el querer como el hacer para buscarte todos los días. Y qué mejor que en la madrugada. Despiértanos tú para movernos nosotros en tu mundo, que es el mundo espiritual, para que tú puedas mandar ángeles a que nos ayuden en los problemas que estamos enfrentando día a día. Quita todo temor que pudiéramos tener en nuestro corazón. Pon esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y Señor, de veras gracias, porque nunca nos has dejado ni lo harás, porque eres fiel aunque nosotros seamos infieles. Padre Celestial, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias porque nunca nos has dejado y no lo harás, porque prometiste estar con nosotros, Jesús, todos los días hasta el fin del mundo. Muchas, muchas gracias, Señor. Y en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Si tú es la primera vez que escuchas una conferencia así y quieres recibir a Cristo en tu corazón, yo te invito a que hagas conmigo esta pequeña oración, que la creas, que la hagas con todo tu corazón, no de boca para afuera, y que le digas a Jesús estas palabras. Dile: Jesús, gracias porque tú fuiste a esa cruz a morir por mis pecados. Gracias porque en esa cruz pagaste un castigo que yo me merecía por pecador, por pecadora, y hoy te pido que me perdones todos mis pecados, que me limpies de toda maldad con tu sangre preciosa. Y hoy te abro la puerta de mi corazón para que tú entres, para que tú dirijas mi vida, para que
tú me guíes, me guardes en el hueco de tu mano. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador y te doy las gracias porque eres un Dios vivo, un Dios que resucitó al tercer día, que no se quedó clavado en la cruz y que el día de hoy tú entras a mi vida, a mi corazón y me vas a guiar. Gracias por todo y en tu nombre Jesucristo oramos. Amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito porque has pasado de ser criatura de Dios a ser un hijo o una hija de Dios. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga.